Bueno, pues comenzamos el taller de hoy, que va sobre ansiedad y ansiedad orientada a la crisis actual que estamos viviendo, ¿vale? Entonces comenzamos presentándonos. Yo soy Andrea, soy psicóloga de Espacio Ítaca y soy coordinadora de proyectos infantojuveniles, de población más adulta, también tengo grupos terapéuticos, hago algo de ecoterapia con Nuria y trabajamos pues en equipo. Y bueno, si se quiere presentar ella. Vale, genial. Me llamo Nuria, soy trabajadora social, también soy experta en intervención familiar y bueno, lo que decía Andrea, hacemos terapia de manera conjunta a tanto personas de forma individual como en pareja, familia, un poco de todo. Y también hacemos este tipo de formaciones, hacemos intervenciones grupales y eso, hacemos un poco de todo. Y estamos Perfecto. en el Actur, ¿no? ¿El qué, perdón? Estamos en el Actur, cuando es En el presencial. Actur. Sí. Cuando era presencial, estamos en el Actur al lado del Carrefour, en Alejandro Casona. Así que vamos allá. Bueno, primero me gustaría saber un poquito cómo estáis, con la situación actual, cómo os encontráis. Y no sé si se podrá ir haciendo, pero igual podríamos ir poniendo números en el chat. Entonces, a quien le apetezca puede ir poniendo por el chat del 1 al 10 cómo os encontráis. Hoy, cómo os habéis levantado, cómo estáis actualmente, cómo lleváis estos días. Y así lo podemos ir viendo para hacernos una idea general. ¿Vale? Lo que no sé muy bien es cómo volver a ver todo el chat. Mira, ya están respondiendo. Andrea ha dicho que hoy está en un 7. Mary dice que está en un Vale. 8. Te voy Vale. ayudando si quieres. Cristian en un 8. ¿Lo vas viendo, Andrea? Sí, ahora ya he encontrado el chat. Vale, Perfecto. perfecto. Bueno, pues estamos bien, ¿no? Para cómo podríamos estar. Vale. Yo de lo... Vale, claro, muy bien diferenciar eso. Vale, súper bien. Yo también. Hoy me encuentro, bueno, hoy me he levantado bien. Un poco, hoy estoy como activa. Otros días estoy un poco menos. Pero también me pondría en un 7, 8. ¿Vale? Bueno. Hay de todo, sí, Sí, 7, tenemos 8, de todo. 6, Claro, un 1. un 1. Bueno, pues a ver si acabamos un poquito más arriba. Vale, pues genial, muchas gracias por contestar. Continuamos. Vale. Muy bien, primero vamos a empezar definiendo conceptos, ¿vale? Para partir de una base clara. Vamos a diferenciar entre ansiedad, estrés y miedo. Primero, ¿qué es la ansiedad? Bien, la ansiedad es un estado mental en el que se caracteriza porque estamos más inquietos, inquietas, es una excitación alta y se caracteriza porque tenemos una sensación de inseguridad continua, un poco como un nerviosismo general. También es muy importante y muy característico de esta ansiedad que sentimos una falta de control enorme. Son cosas que se escapan a lo que podemos hacer. Y también lo podemos clasificar como un miedo al futuro. Lo que es la ansiedad es lo que nos da miedo a lo que va a venir después, lo que no sabemos, que tenemos esa incertidumbre. Y lo distinguimos de la depresión, porque la depresión sería como un miedo al pasado. Así que así distinguimos estos dos conceptos. Vale, después la ansiedad vamos a profundizar un montón, pero es por empezar un poquito. Tenemos el miedo también, que el miedo lo distinguimos porque es una emoción. El miedo es una emoción básica que tenemos todo el mundo. Tenemos 6 emociones básicas y esta se clasificaría dentro de las desagradables, porque el miedo, aunque es natural, es innato, lo tenemos todas las personas, pero suele acompañarse de emociones desagradables. ¿Vale? Entonces, ¿por qué surge este miedo? Pues suele surgir por unas presencias de objetos, de situaciones. Estas pueden ser reales, por ejemplo,
no me ha pasado nunca, pero yo si me encontrase un tigre, un león, me asustaría y tendría miedo. Esto viene porque es un miedo adaptativo y desde nuestros antepasados tenían estos miedos y nos han traído a la supervivencia del momento actual. Vale, pero también pueden ser miedos imaginarios, que es cuando tendríamos más problemas. Vale, y el estrés. El estrés es un proceso. Es un proceso que se pone en marcha cuando percibimos que hay una situación que se escapa a nuestros recursos, que no podemos hacerle frente. ¿Vale? Entonces tenemos esos tres conceptos. ¿Qué puntos en común tienen estos tres conceptos? Pues que todos se acompañan de reacciones en nuestro cuerpo, fisiológicas, en nuestros sentimientos, pues igual nos ponemos más tensos o tenemos un embotamiento de cabeza, nos produce taquicardias, una respiración más agitada, esto lo iremos viendo también. Y también conductuales. ¿Qué diferencias tenemos? Pues fundamentalmente esta es la mayor diferencia, que el miedo siempre se produce ante algo real o imaginario, pero tiene un contenido objetivo que sabemos. A diferencia de la ansiedad, que puede que nos venga sin nada en concreto. Podemos despertarnos o estar una temporada más intranquilos y más nerviosas o tener ese agitamiento que hablamos y no saber exactamente por qué. Y esto sería la ansiedad. Luego veremos qué podemos hacer porque siempre suele haber un indicio claro. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Estos conceptos. Bueno, yo creo que puedo ver el chat. A ver, que hay dos mensajes. Vale. Bueno, yo creo que voy genial, perfecto. Si no, Nuria o cualquier persona puede activar el micro en un momento dado y se explica mejor o cualquier duda, ¿vale? Perfecto. Muy bien, pues seguimos. A ver. Mirad, vamos a ver la ansiedad como una metáfora, ¿vale? Y la vamos a comparar con un monstruo. Esta metáfora viene de la terapia de aceptación y compromiso. ¿Y qué nos dice esta metáfora? Vale, pues este monstruo nuestro sería la ansiedad. La ansiedad es un monstruo que vive en nuestro entorno o en nosotras mismas y se alimenta de adrenalina. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando vemos un peligro, vamos a seguir con el ejemplo de antes. Vemos el tigre, ¿vale? O el león. Y esta ansiedad da un chute de adrenalina y nos hace pues escapar, huir. Suele ser ese comportamiento de lucha o huida porque es un miedo que tenemos ya innato, ¿vale? Pero ¿qué pasa si esto sucede ante una situación que no es verdaderamente peligrosa? Pues que nos descargaría adrenalina, se activaría todo el proceso de pensamientos desadaptativos, de conductas fisiológicas, pues lo que hablamos, o respiración agitada, taquicardia, sudoraciones, que ahora veremos todos los síntomas, y el monstruo se alimenta de esa adrenalina, ¿vale? Y logra que esto surja todo de manera automática. Porque otro punto importante de la ansiedad es que surge de manera automática y sin ver un hecho claro. ¿Vale? Entonces, la ansiedad sería como este monstruo que hablamos. Vale. El problema fundamental viene porque si este monstruo nos protege de algo claro, pues perfecto, nos libramos de este peligro que podemos correr. Pero ¿qué pasa cuando está ya dentro en nuestro organismo y no paramos de alimentarle todo, cualquier hecho nos pone la alerta, sube el pico de adrenalina, el monstruo sigue alimentándose y vemos peligro donde no lo hay y estamos siempre en esa situación tensa. Y aquí es donde surge esa ansiedad que es desadaptativa, que nos limita. A ver, ¿qué más nos cuenta nuestro monstruo? Vale.
Ahora vamos a ir con qué pasa en nuestro cerebro cuando surge esta ansiedad. ¿Vale? A ver. Vale. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? En nuestro cerebro y en el proceso de ansiedad intervienen dos elementos clave, ¿vale? Porque el cerebro es algo súper potente. Se crean todos nuestros miedos, todas nuestras sensaciones, todo lo que pensamos, después lo mostramos en nuestro cuerpo. Y al revés, todo lo que sentimos lo acabamos pensando. Por ejemplo, si yo estoy todo el rato pensando en, ¡buah, qué mal esta situación! O vamos a salir un poco de este tema. O yo tengo un trabajo, ¿vale? Y me agobio mucho con ese trabajo. Si estoy pensando todo el rato dándole vueltas, que tengo que hacer esto, que no me va a dar tiempo, que además tengo que ir a tal sitio y no me va a dar tiempo, tengo que hacer esto en casa. Nos genera una ansiedad que al final se va a reflejar en nuestro cuerpo, en diversas formas. Habrá personas que lo muestren de maneras distintas. Luego os preguntaré, quien quiera me puede contestar que cómo nota estos síntomas, pero iremos más adelante, ¿vale? Entonces, tenemos una gran maquinaria en nuestra cabeza. Hablando del tema de la ansiedad, ¿qué dos elementos claves intervienen? Pues intervienen la amígdala y el hipocampo, principalmente. La amígdala, ¿qué es la amígdala? La amígdala es una estructura de nuestro cerebro muy chiquitina que tiene forma de almendra, por eso he puesto estas almendras, que además es muy bueno porque las almendras son muy buenas para nuestro cerebro. Vale, tiene forma de almendra y es el centro de las emociones, del sistema límbico, que es el que se encarga de todas nuestras emociones, especialmente de las desagradables en este caso, ya veis. Del miedo, del enfado, son muy potentes en la amígdala. A ver, que vuelvo. Vale, la amígdala. La amígdala es una estructura muy importante porque es la que se encarga de avisar al resto del cuerpo de las amenazas que sufrimos. Por ejemplo, voy a seguir con el ejemplo, ¿vale? Del tigre. Al ver al tigre, lo captan nuestros sentidos. Pues en este caso sería la vista, pero también puede pasar con los olores. Cuando olemos a gas en casa, nos avisa el sentido del olfato. Que por cierto, como curiosidad, el gas en realidad no tiene un olor. Se lo ponen para que nos demos cuenta, porque si no, imaginaos que estamos en casa tranquilamente y hay una fuga de gas o pasa algún accidente, no nos enteraríamos porque es sin olor. Entonces le ponen ese olor para alertarnos. Vale, entonces, ¿qué pasa? ¡Uy, que me voy! Nuestros sentidos captan el peligro y lo llevan a la amígdala. Y la amígdala es la que lo procesa y decide si es una situación peligrosa o no. Si es una situación peligrosa a la que puede hacer frente y es adaptativa, se convertiría en un miedo adaptativo. Y si es algo que nos supera, que no es un miedo real al que tengamos que enfrentarnos y nos crea un sentimiento malo y que no incontrolable, se crea la ansiedad, con todos estos síntomas que ahora veremos. Vale. Bueno, luego comentaré otras cositas. También la amígdala, es que hace un montón de cosas la amígdala. Y es muy buena para unas cosas, pero para otras es muy mala. Porque la amígdala es la que nos lleva a desarrollar las fobias, los miedos fóbicos. Porque la amígdala sufre una hiperactividad y es cuando se desarrollan los miedos. También las fobias las voy a explicar un poquito, para que veamos también otra de las funciones de la amígdala, es que se encarga de asociar los estímulos, es ella. Por ejemplo, cuando tenemos asociada, no sé, voy a poner un caso mío, ¿vale? Que a veces lo cuento. Yo tengo mucho miedo a las palomas. Me dan miedo, sí. Y encima anda que no hay en Zaragoza. Pero bueno, tengo mucho miedo a las palomas. ¿Por qué? Porque una vez se me chocó una en la frente. Entonces yo he asociado ese miedo
Pues la que se encarga de esta asociación es la amígdala. ¿Qué más? ¿Qué más nos hace pasar de un miedo adaptativo, como decimos, a algo desadaptativo que pueda surgir un trastorno de ansiedad? 3 características principales. Que el miedo sea desproporcionado, por ejemplo, como a otra persona que no tenga este miedo, al ver una paloma, dirá, vale, pues está ahí, como hay millones, voy a pasar por esta calle y ya está. Yo me apartaría. Generalizado, ¿qué significa generalizado? Pues que puedo, a una persona que no le den miedo las palomas, verá un periquito o un gorrión o otro tipo de animal, de ave, y no le dará miedo. Yo les tengo un poco de rechazo, también a todos los aves en general. Y limitante. Limitante surge, un miedo es limitante cuando, a ver, no es mi caso, pero igual a alguna persona le pasa que por tener este miedo le da miedo hasta salir a la calle. Entonces le limita para sus actividades diarias. Ay, es que se me está poniendo algún cuadro en verde y no sé si es porque estáis hablando o tenéis alguna duda. Si alguien lo necesita, podéis activar el micro, ¿eh? Como os digo. Vale, genial. ¿Quedan claras estas 3 características de cuando un miedo llega a ser un trastorno? Voy a poner el chat. Genial. Vale, súper bien. Perfecto, pues seguimos. A ver. Exacto. Cualquier pregunta, sin problema. Vale. Esto me parece súper interesante. La amígdala es... Ahí va, que nos vamos. La amígdala tiene otra función, y es que es un poco puñetera la amígdala a veces. Y es que nos secuestra al resto de nuestro cerebro. Por ejemplo, ante un peligro, la amígdala se activa tanto que desactiva el resto de las zonas cerebrales. Y activa a la zona prefrontal, que es esta zona que tenemos en la frente, justo, que es donde tenemos la razón. Esto es, por ejemplo, al sentir un miedo, la amígdala se hiperactiva, anula todo y nos deja como sin pensar. Solo nos guiamos por las emociones. Esto nos pasa mucho de bebés. De bebés las emociones están a flor de piel porque son de las primeras funciones que se desarrollan y no tenemos la parte prefrontal. Entonces, por eso un bebé siempre está llorando o riéndose un montón o tiene miedo, pero no tiene esa razón todavía. Entonces, esto nos hace la amígdala. Nos inhibe de pensar y nos guiamos solo por los sentimientos y por las emociones. Vale, y vamos a la otra estructura que decimos. He admitido a una persona, creo que lo he hecho bien. El hipocampo. El hipocampo he puesto un caballito porque significa hipocampo, en realidad, o sea, caballito de mar, perdón. El hipocampo. ¿Y qué hace esta estructura? Pues el hipocampo también puede ser muy bueno, pero también puede ser muy malo, porque es el que se encarga de que guardemos todos estos recuerdos malos. Si, por ejemplo, tenéis algún, no lo voy a decir trauma, o algún recuerdo de cuando erais pequeños y pequeñas, el hipocampo es la estructura que se encarga de que nos acordemos de esto. Y también todos los peligros, los miedos que hemos tenido, los almacena en forma de recuerdos. Esto tiene 2 caras, la positiva y la negativa. La positiva, pues por ejemplo, si yo me he quemado con la placa de la cocina, me acordaré y no volveré a poner la mano otra vez. Entonces esto me libra de quemarme una y otra vez. Pero si he sufrido esto, por ejemplo, lo de la paloma, yo siempre me acuerdo cuando veo una de que se me chocó en la frente. Así que esto nos hace el hipocampo. A ver. Ahí os voy a contar un estudio, siguiendo con esto, que me parece súper interesante. Mirad, un estudio que publicó el Nature Neuroscience nos dice que en nuestra
nuestra cabeza, en nuestro cerebro, tenemos un montón de neuronas, ¿vale? Tenemos millones de neuronas. Y solo un pequeño porcentaje de estas neuronas son miedosas. Es decir, que ante cualquier estímulo siempre van a estar alerta. Vale, ahora, ¿cómo se rigen los miedos? Pues en nuestra cabeza yo me lo imagino como un pequeño congreso, ¿vale? Porque se hace una democracia entre nuestras neuronas y se someten a votación. Por ejemplo, nuestras neuronas ven un peligro. Bueno, vamos a ir más allá. Nuestros sentidos captan un peligro, lo pasan a la amígdala, y la amígdala hay un montón de neuronas que hay una votación. Que unas dicen, vale, ¿esto es peligroso o no es peligroso? Hay un pequeño conjunto que van a ver todo peligroso. Cualquier estímulo les va a parecer y van a querer huir. Pero la gran mayoría van a decidir si es peligroso o no es peligroso. Entonces, lo que rige la mayoría es lo que se hace. Si todas las neuronas piensan que algo es peligroso, pues van a escapar, van a huir, se van a crear todas estas sensaciones que comentaremos más adelante. Y si no, pues todo volverá a la calma y se quedará tranquilo el organismo. ¿Qué hicieron en esta universidad? Pues lo miraron con ratas y vieron que las ratas les pasa lo mismo, por esto lo sabemos. Hicieron un experimento, que era que asociaron a un sonido, a una alarma, les asociaron con una descarga. ¿Qué hacían las ratas? Cuando oían esa descarga, ya sentían miedo. Esto es condicionamiento clásico, como también lo hizo Pavlov. No sé si lo conoceréis, pero Pavlov es el padre del condicionamiento clásico y asoció una campana a una comida y se lo mostraba a un perro. De tal manera que cada vez que tocaba la campana, el perro le aparecía la comida. Y luego, tras muchos ejercicios y repetirlo muchas veces, llegó a conseguir que solo tocando la campana, el perro salivase porque se acordaba de la comida y pensaba que iba a comer. Pues esto hicieron con las ratas, pero con los estímulos de miedo. Entonces, cada vez que sonaba la alarma y les daba una descarga, con muchos ejercicios y haciéndolo muchas veces, al final todas las neuronas se convirtieron en miedosas, que decimos. Y cada vez que escuchaban una alarma, por prevenir, ya ni se acercaban a la comida. Entonces, las neuronas de la amígdala se invirtieron y la gran mayoría eran miedosas. Así que mirad, esto es lo que nos pasa en nuestra cabeza cuando sentimos un peligro. Hay una votación. ¿Qué os parece esto? A mí me parece súper curioso. Un poquito de agua. Vale, seguimos. Si no hay ninguna duda. A ver. Ah, sí, veo que alguien ha hablado. Voy a ver. ¿Se podría mutar al revés? No entiendo muy bien la pregunta, Carmen. Ah, eliminar las miedosas. Más que eliminar, bueno, sí, claro, con un tratamiento de fobias se podrían eliminar y crear un condicionamiento inverso. Es decir, como Paulo condicionó al perro con la comida, o condicionaron a las ratas con una descarga, hay una sirena y una descarga, sí que se podrían condicionar al revés, y esto lo hacemos en el tratamiento de fobias. Y tenemos un montón de técnicas, por ejemplo, desensibilización sistemática. Esto es unas aproximaciones sucesivas al estímulo fóbico. Es decir, en mi caso, que yo tengo, bueno, si alguien quiere poner un ejemplo suyo, yo estaría encantada, pero como yo voy a seguir con el mío, si os queda claro. Por ejemplo, yo veo una paloma y me da miedo. ¿Qué pasa? Que mi cerebro ha asociado que una paloma se me va a chocar y me crea una ansiedad, un estado de intranquilidad. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Ir aproximándome poco a poco a ese estímulo y que no tuviera una consecuencia negativa. Por ejemplo, yo me acerco a una paloma, la veo desde mi ventana y las veo ahí tan tranquilas y no me crea ansiedad. Vale.
Poco a poco y con muchas aproximaciones las voy viendo más de cerca y veo que no me hacen nada, hasta que pueda conseguir acercarme realmente y no ver una consecuencia negativa. Y así iríamos poco a poco invirtiendo ese condicionamiento. ¿Me he explicado? Genial, súper bien. Vale. Vamos a seguir. Sí que se puede. A ver qué nos comenta Nuria. Lo voy a leer. Buenísima pregunta, Cristian. Sí, súper interesante. Sí que se puede. Como dice Andrea, se trata de hacer una aproximación a lo que nos da miedo, asegurando que las experiencias son positivas. Si nuestro organismo registra experiencias positivas, se puede lograr. Eso es. Qué sabios somos, ¿eh? Vale. Vamos a ver niveles. ¿En qué niveles? A ver. Genial. ¿En qué niveles surge esta ansiedad? Pues tenemos en 3 niveles. ¿Qué sucede a nivel biológico? Esto es lo que hablábamos. A nivel biológico, hablamos de este condicionamiento que se crea en la amígdala. Se condicionan las respuestas fisiológicas de nuestro cuerpo, pues lo que hablábamos, una respiración agitada, o una taquicardia, o una sudoración, a estímulos disparadores, que sería el estímulo que nos da ese miedo o esa ansiedad, y que se active inadecuadamente en nuestro organismo. ¿Qué pasa? Mirad, nuestro organismo siempre necesita estar en un equilibrio, que se llama homeostasis. ¿Quién consigue esta homeostasis? Nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático. Nuestro sistema simpático es el que se encarga de activarnos el cuerpo. Cuando estamos activados y en un estado de vigilia o de tensión, tenemos activo el sistema nervioso simpático y es cuando se libera adrenalina. Se libera adrenalina, aumentan las taquicardias, creamos sudoración, el lacrimeo quizá, todas estas cosas. ¿Y qué pasa? Que no podemos estar siempre así. A ver si me ves. No podemos estar siempre aquí, porque tendríamos un estado de tensión que al final nos acabaría haciendo efecto por otro lado. Porque también tiene que estar el parasimpático, que el parasimpático es el que nos vuelve a la calma. Y este libera acetilcolina, que es una hormona que nos lleva a nuestro estado de tranquilidad. Entonces tiene que estar así, para que no haya una desregulación. Y a nivel biológico esto es lo que sucedería con la ansiedad. ¿Qué más niveles tenemos? Tenemos el nivel cognitivo. ¿Qué nos genera la ansiedad a nivel cognitivo? Que interpretamos los pensamientos y las situaciones de manera distorsionada, ¿vale? Porque no vemos con claridad, por esto que hablábamos de que la amígdala nos desactiva todo y solo nos guiamos por los sentimientos, no lo vemos de manera clara y racional. Entonces, esto a su vez nos activa una respuesta fisiológica y conductual. ¿Qué hacemos? Que la persona intentamos escapar. Cuando vemos algo que nos da miedo, huimos de una forma o de otra. ¿Y qué conseguimos huyendo? Que se repita el ciclo. Y lo unimos con lo de antes. Si vemos una situación ansiógena, y escapamos, no vamos a condicionarla a consecuencias agradables y este miedo se mantendrá. ¿Qué tal? Hasta aquí. Vale, ahora me gustaría haceros una pregunta, ¿vale? Voy a ver si puedo hacerla así. A ver, ¿qué nos dice Nuria? De nada sirve acercarnos al miedo de manera gradual y creando experiencias positivas si nuestros pensamientos no hacen una buena traducción de lo que pasa. Es importante que nuestra atención sea realista y no interpretar erróneamente. Eso es. Súper bien. Ahora veremos también cómo los pensamientos nos pueden jugar malas pasadas y cómo modificarlos, cambiarlos o entenderlos.
Vale, os quería preguntar si tenéis algún tipo de miedo de alguna situación que os genere esta sensación que estamos hablando. Si tenéis algún estímulo condicionado, digamos. A ver si a alguien le apetece contarnos. Si queréis podéis activar el micro si a alguien le apetece hablar. Eso es, Nuria. Sí, y me gustaría, si a alguien le apetece, que me contaseis si sabéis el origen de ese miedo, si lo habéis condicionado a algo como os he contado yo. O mira, pues de pequeño o de pequeña estaba jugando al escondite, me metí en un armario y vi una araña y desde entonces le tengo miedo. A ver. Carmen dice que a las arañas. Nuria, a los aviones porque tengo miedo a la muerte. Qué interesante, ¿eh? Carmen, no sé por qué me dan miedo las arañas, no tengo ningún recuerdo. Vale. A veces pueden surgir espontáneos, Carmen. Son pocos los casos porque normalmente podemos captar estos miedos o por algo que nos ha pasado o vicariamente. Esto es siendo espectadores de alguien de ese miedo. Esto sería, por ejemplo, qué pesada soy, pero voy a seguir con esto. Si yo viese que en lugar de que se me chocase a mí la paloma, se le hubiese chocado a mi madre y ella me la ha contado. Que si os digo la verdad, esto también ha pasado. Olivia a las alturas. Vale, hola Olivia, por cierto. A las alturas. Es que qué cantidad de miedos existen, ¿eh? Qué pasada. Vale, pues súper bien. Así ya sé un poquito y nos conocemos algo. Vale, voy a ver si puedo volver a quitarlo. Vale, ¿qué consecuencias nos traen estas ansiedades y estos síntomas? Mirad, tenemos síntomas conductuales. A ver si puedo. Marc, mi madre tiene terror a perderme. Marc, tu madre... ¡Ay! Tiene terror a perderte, claro. Ay. Tengo miedo de que a mi hija le pase algo porque se rompió la pierna. Claro, claro. No te preocupes, Olivia, no pasa nada. Oye, pues, Marc, dile a tu madre que ahora mismo te tiene, así que te disfrute un montón. Y tú de ella también. Tenéis que disfrutar mucho mutuamente. Qué bien. Vale. Pues vamos a seguir con las consecuencias. ¿Qué síntomas podemos tener con estas ansiedades? Síntomas conductuales, que esto sería pues cuando estamos en una situación tensa que no paramos, bueno, no se me ve, pero que no paramos de mover la pierna o de tocarnos algo, la cara, el pelo, bueno, la cara que ahora no podemos. Suspiramos mucho, estamos en constante alerta, nos surgen bloqueos también, estamos más irascibles. Bueno, si queréis ya me contaréis a ver cómo lleváis esta situación en casa. Si estamos más, saltamos un poco más a la mínima o si lo llevamos bien, si ya estamos hartos de las personas con las que estemos y estamos con alguien. Estas cosas, cambios de humor, también nos puede hacer tan pronto estamos alegres como de repente nos echamos a llorar o nos enfadamos. Pues cada persona tiene unos síntomas distintos. ¿Qué pasa cognitivamente? Lo que decimos, tenemos unos pensamientos repetitivos, rumiatorios, tenemos dificultad para relajarnos y dejar la mente en blanco, nos cuesta concentrarnos muchas veces, o tenemos como la cabeza súper embotada, que a veces tenemos tantos pensamientos que parece que no nos caben, que nos están presionando las puertas de la cabeza y que se nos van a salir por las orejas muchas veces si no los controlamos. Y físicos, porque como hemos dicho, el cuerpo y la mente son un espejo. Todo lo que pensamos lo sentimos.
Entonces, ¿cómo pueden pasar? Dolores de cabeza, presión en el pecho, angustias en las gargantas, vómitos, temblores, mareos. Nos puede dar por dejar de comer o por comer en exceso. Dormimos mal, mucho, poco, nos despertamos. Mirad, también una que me resulta muy curiosa es cuando sufrimos de ansiedad y parece que tienes la sensación de que te pesa todo el cuerpo o que no te puedes mover. No sé si os habrá pasado alguna vez, pero es como tu mente quiere moverse, pero parece que tu cuerpo no te deja. Es algo súper curioso. A ver. Nos cuenta Lorena, dice, aun trabajando en mindfulness, la mente en blanco no se puede dejar. Si podemos no engancharnos a ellos y dejarlos, los podemos soltar. Los pensamientos, claro. Claro, sí, eso es. Súper complicado. Lo bueno sería comprenderlos, nuestros pensamientos, y ver a qué nos llevan. Ver la raíz de ese pensamiento. Luego daremos alguna técnica, a ver qué tal. Vale, ¿habéis notado estos síntomas? También me gustaría saber otra preguntilla, ¿vale? Que os voy a hacer. De todos estos síntomas, cada persona puede tener un sistema más activo que otro. Y me gustaría saber qué síntomas notáis más. Si los físicos o dónde se refleja estos pensamientos. Si en la garganta, los síntomas. A ver. ¿Para qué nos vienen esos pensamientos? Sería la pregunta. Mi pregunta de ahora es dónde notáis esa reacción del pensamiento. Por ejemplo, yo cuando estoy muy nerviosa me da en las tripas. Siento muchos nervios en las tripas siempre. Esa sería mi pregunta. ¿Dónde los notáis? Olivia nos dice, a mí me pasa estos días, parece que me pesa el cuerpo una barbaridad. Sí, sí, claro. Es como un cansancio total, ¿verdad? Taquicardias también pueden surgir. Presiones. Síntomas físicos y cognitivos. Rumiaciones, dolores de cabeza, mareos. Sí, los mareos son muy comunes estos días. Yo creo también que es por la sensación de vernos en casa y esto, si tenéis ventanas o un balconcito o con lo que tengáis, es muy importante que paséis unos minutos al día mirando como a la lejanía, porque al estar encerradas en casa vemos todo muy cerca y quizá al verlo más de lejos nos surgen estos mareos, por eso tenemos que ir acostumbrando un poquito la vista, probando a ver qué tal os va. Presiones. Jo, sí, súper bien. Identificarlos es un paso enorme. Porque imaginaos que notáis eso y no sabéis por qué nos viene, ¿verdad? Que hay gente que le pasa. Físicos. Presión en el pecho. Oye, pues súper bien que los identifiquéis. Aunque los síntomas no sean agradables, pero por lo menos ya sabemos de dónde nos vienen un poco. A ver, después. Vale, muy bien. Vamos a ver. Uy, qué mareo. Está. Vale, ¿qué nos pasa si convivimos mucho tiempo con esta ansiedad? ¿A qué nos puede afectar más? Porque la ansiedad, como decimos, y todos estos síntomas, al final nos puede hacer mucho daño a nuestro organismo. A ver, Nuria, ¿qué nos dice? Además, en estos días de coronavirus es importante saber que lo que sientes puede tener que ver con ansiedad. Eso es, sí, total. Porque hay veces que, qué presión en la cabeza, o parece que noto la garganta seca. Y ya nos pensamos, a ver si voy a haber pillado al bicho. Sí. Vale, entonces, esta ansiedad crónica o sostenida en el tiempo, ¿a qué nos puede afectar? Pues a todos estos organismos, al estómago, con el tema de las úlceras. Bueno, ya se sabe que la ansiedad ataca mucho y puede crear ansiedad, úlceras, perdón. Problemas digestivos, lo que decíamos, que se nos cierre el apetito, cambios en el metabolismo.
El sistema inmunitario también se debilita, estamos más débiles. En el cerebro, como decimos, pues cambios, problemas de sueño, como que tenemos mucha saturación. En los pulmones también nos puede afectar y tener algún problema respiratorio. Y en el corazón, con estas taquicardias, y se pueden hasta crear enfermedades cardiovasculares. Así que tenemos que tener mucho cuidado con la ansiedad. Mirad, esto lo dijeron hace años, pero dijeron que la ansiedad unida al estrés y a la depresión sería la causa de mortalidad más potente en el 2020. Así que mirad, bueno, yo creo que quien lo dijo no se esperaba esto que nos ha venido, pero es muy importante. Total, ¿verdad, Andrea? Lo que dice Nuria, sí que es verdad que estamos un poco en alerta, todo el mundo, yo creo. Vale, pues hasta aquí los síntomas que podemos sentir. Si alguien quiere añadir cualquier cosa, ya sabéis. Nuria nos cuenta: es importante saber qué es la ansiedad crónica para poner remedio a tiempo. Todas las consecuencias no son para asustarnos más, sino para saber todo bien y acudir a profesionales. Eso es, totalmente. Cuanto antes pillemos nuestro problema, mejor le podremos poner remedio. Y esto no es que, ay, me siento estos días mal, igual me genera estos problemas. No, esto es con el tiempo, sintiéndolo durante mucho tiempo y sin saber gestionarlo adecuadamente. Pero desde luego que con ayuda profesional se puede superar. Con ayuda profesional y con mucho autoconocimiento, que luego veremos. Ay, que se me ha ido. Perdonadme, ¿eh? Vale, y ahora vamos a ver los criterios diagnósticos, pero esto lo voy a leer como curiosidad, pero no hay que hacerle caso porque cada persona somos un mundo, cada persona siente las cosas de forma distinta y esto hay que cogerlo mucho, mucho con pinzas. Pero es para que veáis cómo está diagnosticado el trastorno de ansiedad según el DSM, que es el manual donde pone los trastornos y cómo se diagnostican las cosas, ¿vale? Entonces, a grandes rasgos, el trastorno de ansiedad se define por la dificultad de controlar la preocupación y que esta ansiedad se asocian a 3 o más de 6 síntomas, pues inquietudes, las fatigas, la dificultad para concentrarse, que estamos más irascibles, tensión muscular, como hablamos, y problemas de sueño. Esto entre muchísimas otras cosas, así que lo voy a pasar ya por si acaso. ¿Qué tipos de trastornos de ansiedad podemos tener? Porque la ansiedad, puede estar dentro de muchísimos otros trastornos, como son el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Si queréis que explique alguno más de estos trastornos, me lo decís, ¿vale? Es que no sé si explicar un poquito por encima a todos, si os llama la atención alguno más. Mientras os lo pensáis, voy a leer lo que nos ha escrito Nuria. Sí, es lo que había leído ya antes, que me saltaba otra vez el mensaje. Vale, pues tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, que estos días pues hay diferentes ramas dentro de los trastornos, por ejemplo, el de la higiene. Y con esto de que tenemos que lavarnos tanto las manos, pues tenemos que tener un poco de cuidado de que no se cree una patología, no lo llevemos a una compulsión. Trastorno de estrés postraumático sería interesante. ¿Me interesa? Vale, muy bien. Vale. El trastorno de estrés postraumático sería lo que estamos hablando de este condicionamiento. Sería cuando sufrimos un trauma, lo podemos sentir a nivel cognitivo, fisiológico, conductual y esto que se nos quede asociado a una situación súper desagradable. Esto es sí, luego lo veremos,
esto yo también lo podemos tratar como un trauma realmente, lo que estamos viviendo. No sé si estaréis de acuerdo. Pero realmente es algo que nos está cambiando nuestro día a día, nos ha roto la rutina, ¿no? Entonces sí que lo podemos ver como un trauma. De estos traumas que traen consecuencias positivas y negativas. Entonces es importante que esto lo vivamos como una situación que nos ha venido así, porque nos ha venido súper o sea, nadie lo pensábamos. Entonces tenemos que ver esto como una situación que tenemos que integrar en nuestra rutina ahora mismo y que intentar que no nos cree esa sensación de agobios, de trauma al fin y al cabo. Y tenemos que intentar que dentro de las posibilidades buscar pequeñas cosas agradables para no crear tantas asociaciones negativas. Pero sí, luego veremos que sí, que esto es como un trauma realmente, así que muy bien. Verlo como la situación que viviremos después. Pero de momento vamos a pensar en este momento presente. Trastorno de pánico también se puede asociar quizá a esto. De ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada es como que nos cree esta situación que hablamos todo, no una situación concreta. Es que casi cualquier estímulo nos cree esta sensación continua de inestabilidad, de nervios, al fin y al cabo. La fobia social es cuando este miedo lo tenemos condicionado a las situaciones sociales. Al salir a la calle a hablar con la gente, al ponerte delante de un público, al sentirte expuesta, en definitiva. Ay, que me encantan las metáforas que pone Nuria, os la voy a leer, ¿vale? Nos dice, el trastorno por estrés postraumático es como una cicatriz y si se cura bien se puede eliminar. Si no se trabaja, se puede quedar para siempre. Eso implicará que si ocurre algo parecido más adelante, no nos haga pensar en lo que hemos vivido previamente. Que te pase algo ahora que es de impacto. No quiere decir que se vaya a repetir. Eso es. Jo, qué bien, Nuria. El trastorno estrés postraumático se las ingenia para engañarte y hacerte pensar que el horror que viviste se va a volver a repetir. Eso es. Se nos queda como una marca cognitiva que siempre volvemos a lo mal que lo hemos pasado antes y no pensamos en que más adelante lo podremos vivir de otras maneras. Eso es lo que nos hace este trastorno. Así que, súper bien. Vale, agorafobia y fobia específica es lo que hablábamos de estos miedos al condicionarlos con un hecho traumático. Y esto es todo lo que podemos encontrar dentro de la ansiedad. Ay, me salta. ¿Por qué surge la ansiedad? Porque muchas veces nos lo preguntaremos, de me siento así, pero no tengo ni idea de por qué, de cuándo me viene esto. La ansiedad nos suele venir porque vemos que las demandas que nos exigen o que nos autoexigimos son superiores a los recursos que tenemos para hacerles frente. Lo que decimos, el desequilibrio. Igual que es importante la homeostasis en nuestro organismo, es importante en toda nuestra vida. El equilibrio. Voy a ver un poco. Vale. Puede surgir por estos desequilibrios, por ver situaciones que se escapan a nuestro control o que vemos como amenazas. Mira, voy a admitir a otra persona que se ha conectado ahora. Por situaciones que vemos la falta de control, como decíamos, este síntoma es algo súper característico de la ansiedad, percibir que no podemos hacer nada para cambiarlo, que esto es algo que ahora mismo puede que nos esté pasando. ¿Qué más? Por pensamientos equivocados también. Lo que hablábamos cognitivamente, creamos una distorsión que no nos deja ver claro las cosas. Entonces esto también nos crea muchísima ansiedad. Así que vamos a ver los tipos de pensamientos. ¿Vale? Igual alguna de las personas
que estamos aquí ya conocéis estos pensamientos, pero me parece súper importante. Igual a veces tenemos todos estos pensamientos y no nos damos cuenta. Así que yo creo que es como ver un golpe de realidad muchas veces. De ahí va, si esto lo hago yo, si esto lo digo yo todos los días. Y a ver cómo los podremos solucionar. ¿Empezamos? Me podéis hacer así con la cabeza. Vale, genial. Vale, el primer pensamiento equivocado, el filtraje. El filtraje. ¿En qué consiste el filtraje? Es cuando nos fijamos y hacemos súper grandes las cosas negativas e ignoramos todo lo positivo que nos pasa. Esto puede pasar. O sea, puedes tener un día estupendo, que te pasa una cosita mala y dices, vaya mierda de día, mira lo que me ha pasado, y no nos damos cuenta de todo el resto. Esto con un día o con cualquier situación nos puede pasar. ¿Qué palabras clave suelen surgir en estos pensamientos? No puedo resistirlo, esto es terrible, esto es horroroso, esto es injusto. Algún ejemplo ponemos. La celebración fue fatal porque no vino mi amigo Pedro. Y no se da cuenta de que fueron Luis, fue Laura, fue Marta y fue todo el mundo menos Pedro. Este sería este tipo de pensamiento de filtraje. Otro, la lectura de mente. Este me hace mucha gracia. Esto es imaginar lo que la gente está pensando de ti, que realmente es complicado, pero cuando te estás hablando con una persona y, pues por lo que sea, te mira raro o pone una multa que igual es inconsciente, pero, ¡buah! Le he dicho esto y seguro que ahora está pensando que se me ha ido la cabeza, o seguro que está pensando que lo he hecho mal, ¿vale? Como las intuiciones, es muy importante. La intuición a veces nos puede dar este sexto sentido que a veces tenemos. Yo creo que sí que habría que hacer caso dentro de lo que cabe. Pero intuir lo que piensa el resto de nosotros y de nosotras es muy malo. No intuyamos, tenemos que preguntar. Sobre todo, eso es muy importante. Polarización, fijarnos en los extremos. Pensar o blanco o negro, sin ver toda la escala de grises que tenemos. O, por ejemplo, a ver, o lo hago todo bien o paso de hacer nada. Esto es un sentimiento muy polarizado. Y si te equivocas, ya he fracasado. Es que lo hago todo mal. Pues no. Tenemos que ver todo lo de entre medio. Personalización. Esto es suponer que todo lo que pasa a tu alrededor es por ti y tiene que ver contigo. Por ejemplo, ahora veo, yo qué sé. Voy a decir a Cristian porque no le veo, ¿vale? Porque no tiene cámara. Pues ahora veo que Cristian ha mirado un momento por la ventana. Y yo digo, guau, Cristian me ha dejado de mirar porque le estoy aburriendo, es que lo estoy haciendo fatal. ¿Vale? Esto sería personalizar los pensamientos. Sigo. Generalizar. Generalizar es de un hecho aislado hacer una conclusión súper general. Y también aquí se repiten las palabras. Todo, nadie, nunca. Por ejemplo, mirad, este me gusta mucho, este ejemplo. Me enfado con mi madre y pienso, nadie me entiende. O me enfado con quien sea y es que estoy solo, es que nadie se pone en mi lugar, es que todo el mundo piensa que lo hago mal. Esto. Me has pillado. ¡Ay, Cristian! No, pues no te veo. Así que lo he dicho por eso. Ay, que nos vamos. Y la visión catastrófica, perdón, que es exagerar las consecuencias de algún acontecimiento y pensar siempre en futuro y en negativo. Esto es decir, suponer, intuir cosas que todavía no han pasado y encima ya intuyes que te van a salir mal. Esto yo lo estoy viendo muchas veces. Esta situación es normal, ¿eh? Yo lo entiendo que esto pase. Por ejemplo, seguro que ahora cuando baje la basura, o si bajas la basura una vez a la semana, seguro que voy a bajar la basura, me voy a encontrar a alguien
y me va a pegar algo. Me lo va a pegar o va a pasar algo súper catastrófico. Pues esperemos que no. Vale, antes de ir a los trucos, me gustaría que me dijerais si os sentís identificados con este tipo de pensamientos. Y si alguien quiere poner algún ejemplo, pues libre es de hacerlo. A ver. Mary dice que con todos. Creo que culturalmente los tenemos muy arraigados. Totalmente de acuerdo, Mary. Sí. Sí, ¿verdad? Es que a veces vamos directamente a eso porque es lo que hemos visto desde siempre. A ver, que se me han subido un poco. No, a ver, me he pasado. Campo, creo que visión catastrófica. Andrea, generalización, visión catastrófica. Vale. Hay un momento, es que se me están yendo. Nuria, sí, yo cuando me monto en un avión imagino que el motor se para y nos... Jolín, Nuria, se para y nos va a matar fijo. Soy catastrofista a tope con la movida de los aviones. Uf, pues qué movida, Nuria. Jolín. No, hombre, tenemos que ir viendo en cuántos momentos no ha pasado eso. Mary, otra cosa es que lo sepamos reconocer y ya lo estemos trabajando. Súper bien eso, claro. Claro, claro. Estar van a estar, como dices, que muchas veces nos vienen culturalmente. Pero si ya los entendemos, sabemos los tipos que existen y los reconocemos, tenemos un paso hecho. Begoña, depende del momento. Creo que he pasado por todos. Sí, ¿verdad? A veces sí. Olivia, sí, creo que en todos. Me sorprende mucho lo de o lo hago bien o no lo hago. Sí, claro, pues tendríamos que mirar un poquito todas esas posibilidades que hay entre el 0 y el 10. Lo puedo hacer, no nos podemos exigir, vale, lo voy a hacer todo hoy y todo bien. Pues si hago 5 cosas bien hoy y mañana hago las otras 5, pues mejor que hacerlo todo bien hoy, todo hoy de aquellas maneras. Claro que esto depende muchísimo de la situación de cada uno y de las condiciones. Eso como todo. Vale, muy bien, gracias por vuestros ejemplos. Pues vamos a ver qué truquillos tenemos para deshacernos un poco o para trabajar, como decíamos, estos pensamientos. No sé qué he hecho, pero se me ha pintado la pantalla. ¿Lo veis? Que hay como 2 líneas en la pantalla. Sí que se ve. ¿Y qué he hecho? Pensaba que se me había fastidiado el ordenador. Pues no sé qué he hecho. La verdad. Bueno, vamos a intentar que no... ¿Otra vez? Se me está pintando de rojo ahora. Ah, que se puede dibujar en la pantalla. Vale. Ah, no, no pasa nada. Quien haya sido, no pasa nada, que pensaba que la había liado yo. No pasa nada. Vale. Pues seguimos. En el filtraje, esto de quedarnos con lo malo y no darnos cuenta de lo bueno, pues vamos a ver. Vamos a calmarnos un poco, vamos a verlo en perspectiva y vamos a ver que no es necesario exagerar esto. No todo va a ser malo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues vamos a ser concretos. De esta situación que me pasa, ¿qué es lo malo realmente? ¿He tenido todo el día fatal? ¿O es esto que me ha dicho este amigo o esta amiga que me ha trastocado un poco el día? Vamos a ser un poco más concretos y sustituir estas palabras tan catastrofistas de terrible, no puedo soportarlo, esto es horroroso, por palabras como, vale, no es una situación que me guste,
pero vamos a ver cómo puedo enfrentarme a ello, o es lo que me ha tocado. Vamos a ir poco a poco. Esto con el filtraje. Realmente, de estos pensamientos pueden servir más o menos estos consejos para casi todos, pero vamos a ir viéndolos. La lectura de mente, seguro que seguro que se está aburriendo, porque ha mirado a la ventana. ¿Qué otra cosa puede significar? Pues igual ha pasado un pajarillo y se ha quedado mirando el pajarillo. O igual iba a estornudar y ha tenido que mirar a la ventana. No lo sé. ¿Qué puedo hacer para comprobarlo? ¿Qué podríamos hacer? Pues como todos, si tenemos dudas, pues preguntarlo, ¿no? También es verdad que hay que ver las personas con las que estamos hablando y cómo son. Pero bueno, a grandes rasgos, preguntar. Y no sacar conclusiones si no tenemos pruebas reales, porque esto nos trastoca un montón la cabeza. La polarización, del 0 al 100. Tenemos que pensar que es lo que decimos. Todo no es blanco o negro. Tenemos esta escala de grises. Y pensar en porcentajes. Esto es muy bueno, que también sirve para otros tipos de pensamiento. Por ejemplo, voy a cogerme con tu ejemplo, ¿vale? Si no te importa, Olivia, de o lo hago todo bien o fracaso. Vale, ¿esto cuánto tiene de verdad del 0 al 100? Si no lo hago todo estupendo hoy, ¿va a ser un fracaso realmente? ¿O va a ser un fracaso para qué? Para mi vida, para este ejercicio que tengo que hacer, para que todo concretarlo, ¿vale? Y lo que decimos, sustituir las palabras tan radicales y tan extremistas por palabras como es posible, a veces, en ocasiones, que es muy importante la forma en la que nos hablamos. Esto es verdad. El rojo he sido yo, no os preocupéis. Vale. Jolín, se me va todo el rato. Generalización, pues lo mismo. Es muy importante también pensar en porcentajes. Del 0 al 10, ¿cuánto esto es verdad? Visión catastrofista, lo mismo. Lo que te voy a coger tu ejemplo, ¿vale, Nuria? El del avión. Se va a parar el motor, nos vamos a estrellar, va a pasar esto. Vamos a ver. ¿Qué posibilidad hay? No sé, no tengo ni idea de la posibilidad de los accidentes de aviones, la verdad. Pero yo creo que el porcentaje está muy bajito. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que esto pase? Pues no lo sé, pero bajita. En el último mes, ¿cuántas veces ha pasado esto? O ya no en los aviones, que es más general. Pues vale, yo qué sé. Vamos a pensar en una maceta. Voy a salir a la calle y me va a caer una maceta encima. En toda mi vida que llevo paseando por la calle, ¿cuántas veces te ha caído una maceta en la cabeza? Pues espero que pocas, o ninguna. Gracias, colega, me informaré de los porcentajes. Vale, genial. Luego lo podemos poner en común. Y esto también es muy importante, centrarnos en las emociones. Visión catastrofista. Vale, ¿por qué me pasa esto? ¿Cómo me siento cuando tengo este pensamiento? El tema de las emociones lo abarcaremos ahora, pero es súper importante también. Y la personalización de seguro que tal no me habla. O sea, mi madre no me habla porque ayer al irme a dormir le dije buenas noches pero no le sonreí o algo así. Igual tu madre se ha levantado que está aún sobada y aún no sabe ni quién es ella como para hablarte a ti. Esto con cualquier persona. Vale. No sacar conclusiones si no tenemos pruebas reales, preguntarlo y el no compararnos también es muy importante. Sí, es muy complicado en muchas ocasiones, pero tenemos que intentar trabajarlo también. Vale, bueno, hasta aquí sería como un poco la teoría de lo que es la ansiedad, para ponernos un poco en situación. Pero ahora vamos a comparar todo lo que hemos aprendido con la situación actual, ¿vale? Así que si me queréis preguntar algo
hasta aquí o comentar cualquier cosa. La personalización tiene que ver con las creencias irracionales. Cuando no se pueden comprobar los pensamientos que tienes, es una buena forma de ver que eso que piensas es falso. Vale. Claro. Sí, es verdad. Totalmente. Vale. ¿Todo bien? Bueno, si no lo seguiré viendo, así que... Vale, genial, Nuria. Bueno, respecto a la situación actual, entramos en materia. Mirad, lo he comparado, no sé cómo os parecerá, pero lo he comparado con distintos procesos y distintas situaciones, ¿vale? Y me encantará que me digáis si lo veis así o no lo veis así o qué os parece, ¿vale? Pero yo creo que esta situación actual la podríamos calificar también y tomar como un proceso de duelo. ¿Un proceso de duelo por qué? Porque realmente supone una pérdida, esto que estamos viviendo. Supone pérdidas de libertad, pérdidas de, pues igual, de trabajo o de las labores que estáis haciendo, una pérdida de rutina. Espero que no haya pasado en vuestra situación, pero es algo que la gente está viviendo, que son pérdidas de seres queridos también. A ver. Es que está nuevo para todos totalmente, Olivia. Sí, sí, es que es totalmente nuevo. Entonces, por eso lo he querido comparar con un proceso de duelo. Y vamos a explicar un poquito lo que vivimos en un proceso de duelo. Al sufrir la pérdida de alguien, pues con esto también. También una pérdida de confianza podemos sufrir. Es que podemos perder un montón de cosas en esta situación. Así que vamos a verlo. Primera fase. La fase de negación. No sé el resto, luego si queréis me lo podéis comentar, pero yo al principio cuando se empezaba a escuchar esto era como, no, que aquí no va a pasar, o sea, que esto no, que no puede ser. Y yo con las personas con las que he hablado y he comentado esto, creo que nos pasaba un poco parecido. Es que es como una sensación de irrealidad, de esto es imposible que pase. Que no, hombre, ¿cómo nos van a dejar 2 semanas encerradas en casa? Y ahora mira, pues sí. ¿Qué pasa? Que esta negación puede durar desde horas hasta un tiempo ilimitado. Esto al principio puede ser bueno. Está genial, ya lo sabía hace unos meses. ¡Anda! ¡Qué bien, Lorena! ¡Qué guay! Genial, pues si quieres añadir algo, estaré encantada, ¿vale? De que nos aportes. Vale. Es eso, esta sensación de negación puede durar desde horas hasta un tiempo ilimitado, que será mayor o menor en función de la persona. Al principio, esto puede ser como una almohadilla protectora, digamos, del dolor, porque es como una respuesta inconsciente que tenemos innata. Es como nuestro mecanismo de defensa, que al principio nos puede proteger hasta que vamos siendo conscientes. ¿Qué pasa? Que esto, si se alarga mucho en el tiempo, llega a ser ya problemático. Segunda fase. Se me va. La ira. La ira surge cuando vamos siendo conscientes de la situación y ya nos aparece la sensación de enfado. De, venga, va, que esto no puede ser. Que ya eres consciente y ¿qué tenemos que hacer? Quedarnos en casa, mira y todo lo que perdemos y mira lo que están diciendo, que injusto esto, que la situación que está pasando en todo el mundo, pues nos puede surgir esta ira. Cuando ya nos rebajamos un poco de ese estado, pasamos a la culpa, que surge esta tendencia innata de buscar culpables, de responsabilizar a la gente, de quién es la culpa de todo esto. Y bueno, aquí ya surgen las teorías conspiratorias, que no sé qué opinaréis, pero que se ha escuchado de todo. Que si esto viene del murciélago, que si no sé quién estaba comiendo una sopa de murciélago, que si lo han creado en tal laboratorio, que si la culpa es de XXX, pues
Cada persona lo que piense, ¿no? 4, ya nos viene la parte de la tristeza, como que caemos, ya somos conscientes y sabemos todo lo que estamos perdiendo. Y ahí nos viene pues este sentimiento. La tristeza siempre viene porque hemos perdido algo. Entonces, al hacernos conscientes, nos surge esta emoción básica también, que la sentimos todo el mundo. Y a la quinta pasaríamos a la aceptación, más que aceptación, integración. O sea, tenemos esta situación que nos ha tocado vivir y tenemos que aprender a convivir con ella. De mejor o peor manera, pero es lo que nos toca y la tenemos que integrar. Estas fases hay que cogerlas también mucho con pinzas. Ay, perdonad, estas fases que hemos hablado, las tengo aquí en un libro, y me he basado en el modelo de fase de Kubler-Ross, que esta persona dijo que estudió y pone varios casos de las fases que vive un ser humano ante una pérdida. ¿Qué pasa con estas fases? No son lineales, pueden retroceder, primero puedes enfadarte, luego lo niegas, luego eres consciente, luego estás triste, luego lo aceptas. Bueno, cada persona es un mundo, pero más o menos lo general es que sea así. Y me gustaría que me comentaseis cómo veis estas fases, si os veis que estáis en alguna de ellas ahora mismo, o cómo ha sido vuestro proceso hasta llegar a ahora con esta situación. Yo la verdad que he pasado por todas. Sí, yo he pasado por todas. Al principio, como os cuento, lo negaba de esto no. Ahora, que lo haya aceptado, pues voy a ratos. Es que en esta zona de la integración, además, no es que lo integremos y ya estemos súper felices, acostumbradas a esto ya y ya estoy feliz. No, a veces en esta situación no estás ni triste ni feliz, estás, simplemente estás. A ver, ¿qué contamos? Como sociedad estamos aprendiendo a convivir en confinamiento. Estamos como sociedad en la fase 5. Como personas individuales podemos estar en otras. Qué bien que hagas este matiz, Nuria. Qué guay. Además podemos pasar de una fase a otra, no son consecutivas. Lorena nos dice que ha pasado por todas y en ocasiones a la tristeza, claro. Claro. Andrea, yo creo que he pasado ya por todas. Ahora mismo tenía la aceptación, pero algo de tristeza. Claro, Andrea, sí. Sí. Olivia nos dice que estás en el enfado y en la tristeza, Olivia. ¿Puedes ampliar la curva inicial de las 5 fases? Sí. Claro, Raquel. Cristian, enseguida pasé a aceptación. Sí. Mira, me parece súper curioso y súper bonito ver cómo las personas, ante una misma situación, la tomamos de forma distinta. Me gusta mucho saberlo. Nada, Raquel. Sí, una pregunta. A ver. ¿El bromear de la situación es parte de la negación? Pues yo creo que podría ser o de la negación o de la integración, quizá. Bueno, es que yo creo que lo llevamos así ahora. Es verdad que los primeros días el humor es un mecanismo de defensa. Eso es. Sí, los primeros días no sé si, bueno, en realidad sigue todo el rato, pero yo sobre todo los primeros días vi una cantidad de memes, una cantidad de fotos que hace la gente de esta situación. Sí que es verdad que somos así. No sé si veréis el telediario y las noticias o por internet todo lo que circula por ahí, de bromas, de memes, de vídeos de gente bailando. Y sí que
que es cierto lo que dice Nuria, que lo tomaría como un mecanismo de defensa. Humor, esa es la clave. Hay que tener cuidado porque hay personas que están sufriendo la pérdida por confinamiento, eso es. Todo hay que verlo con muchos matices y contemplando todas las realidades de las personas. Sí, porque no es lo mismo que hagas una broma a alguien que lo está pasando esto, pues como buenamente se puede, que a alguien que lo está sufriendo realmente todo este tipo de pérdidas, que no creo que le haga mucha gracia. Vale, ¿de qué otra manera podemos ver esto? Pues lo que comentábamos antes. Espera, pasamos las fases. Y aceptar que el condicionamiento ayuda a los demás. Eso es, claro, es que por eso estamos aquí. Lo que estamos haciendo es por una ayuda entre toda la sociedad. Eso es. Lo tenemos que ver como un fin también. O sea, esto no lo estamos haciendo por hacer. Esto tiene un fin. Ah, vale. Vale. Raquel, ¿volvemos a la curva o era para que la apuntaras o hacer foto o algo? ¿Volvemos a ella? Ah, vale, estupendo. Vale, pues lo que comentábamos. Esto, como muy bien habíamos dicho, de que puede ser parte de un estrés postraumático, también se le puede calificar de trauma, y es lo que decíamos. Esto realmente nos rompe nuestra realidad. Nunca habíamos estado en una situación parecida. Esto yo creo que ni lo contemplábamos en nuestra parte de realidad. Y nos produce estos cambios positivos y negativos. También hay que ver cómo los manejamos y qué hacemos con estos cambios. Y vamos a ver, jolín, de verdad, cómo se me va. Vamos a ver también las características de una situación ansiógena, lo que nos produce esta ansiedad, y vamos a compararla con la situación de ahora. Y ya me iréis diciendo que si tenemos razones para tener esta ansiedad que sentimos o no. ¿Qué características tiene una situación que nos produce ansiedad? Suelen ser situaciones novedosas, esto otra cosa no, pero nuevo es. Son impredecibles, esto también. Yo no sé si alguien lo había predicho anteriormente. Bueno, yo he visto memes de estos, de adivinos, de hace un montón de años, que predijeron algo. Pero bueno, esto ya lo dejo a la imaginación de la gente. Sensación de falta de control, eso es, yo creo que lo que más daño nos hace ahora mismo. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Pues lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo ahora mismo, que lo estamos haciendo muy bien. Y es estar en casa hasta que nos digan otras pautas. Y veremos también que esto también tiene algún matiz, que sí que podemos hacer cosas dentro de nuestra rutina. Y supone una amenaza a algo que nos importa, pues es verdad. Amenaza nuestra libertad, amenaza a nuestros recursos, amenaza a nuestra calidad de vida muchas veces, a nuestras relaciones sociales. Así que podemos ver que estamos en una situación ansiógena, desde luego. Vale. Y esto es lo que comentaba muy bien Nuria, que tenemos que andarnos con cuidado porque los síntomas del COVID son similares a los síntomas de ansiedad que hemos visto anteriormente. Yo creo que en algún momento dado todo el mundo hemos pensado que lo teníamos. De cualquier síntoma que hemos padecido, ya pensar que era por esto. ¿Recomiendas no hacer planes de futuro para evitar frustraciones? Mirad, yo creo que ahora mismo tenemos que mirar a corto plazo. Es que realmente no sabemos cuándo va a acabar esto. Nos lo dicen, que sí, ahora la próxima fecha es el 12 de abril, ¿no? Me parece. Pero es que no lo sabemos. Entonces, yo creo que tenemos que mirar día a día y poco a poco. Saber, teniendo claro que esta situación va a pasar,
porque pasar va a pasar seguro. Pero no sabemos cuándo, entonces yo no haría unos planes muy a largo plazo. Sí que puedo pensar ¡buah! Cuando pase todo esto ya verás que vamos a hacer esto, voy a aprovechar mucho más estas situaciones que antes no aprovechaba y cuando estemos fuera voy a salir mucho más fuerte. Eso sí, pero pensar más allá, a ver qué nos comenta Nuria, es momento de aprender a vivir en la hora. Es un gran reto, total, nos estamos marcando unos retazos. Además, vivir en el presente nos aporta más seguridad. Vivir pensando en el futuro siempre, siempre, siempre ha generado inseguridad, miedo y frustración. Eso es. Lo que decíamos al principio, el miedo al futuro es lo que nos crea esta ansiedad. Vale, estamos parando por obligación. Siempre decimos que no tenemos tiempo, es así. Sí, sí, sí. Y estar aquí y ahora es un regalo. ¡Jo, qué manera de verlo, Lorena! ¡Qué bien que la compartas! Miedo al futuro y vivir en incertidumbre genera inseguridad. Totalmente. Sí, sí que es verdad que siempre decimos no tenemos tiempo, no tenemos tiempo. Y ahora toma esto. Que luego ya entramos, que si toma tiempo. Claro, luego ya cada persona tendrá una realidad, ¿eh? Igual ahora hay gente que piensa que tiene hasta menos tiempo que antes o lo gestiona de otra manera, pero es verdad, esto ha sido un parón obligatorio. Súper bien eso que aportas, Lorena. Genial. A ver. Vale. Vamos a ver estas herramientas, a ver qué nos sirve o qué no. Yo os aporto todo y esto es como todo. A cada persona le serviría una cosa distinta. Tampoco nos tenemos que saturar de información, ¿eh? Lo que no sirve lo desecháis. Herramientas. Tenemos que ver nuestros pensamientos como huéspedes. Pensamientos que nos vienen y esto como alguien que te viene a visitar a casa. Bueno, ahora no. Antes. Si te vienen a visitar a casa, tú decides, vale, reconozco quién eres, ahora voy a ver si quiero que pases o si quiero que estés. Y si pasas, a ver cuánto rato vas a estar o no entres. ¿Vale? Los tenemos que ver como eso, como personas que nos vienen. Muy importante, analizar nuestros pensamientos. Esto es muy importante. Lo que decíamos antes de todos los tipos de pensamientos que tenemos irracionales. Hacernos preguntas. ¿Este pensamiento que me viene es racional o irracional? ¿Cuánto tiene de verdad esto que estoy pensando? ¿Es una movida mía que me ha lanzado mi amígdala porque ha bloqueado mi parte prefrontal, que es la racional? ¿O de verdad es lo que estoy pensando? Lo que decíamos, los truquillos de antes de los pensamientos. ¿Cuántas veces me ha pasado esto? ¿Qué probabilidad hay de que ocurra? Hacernos todas estas preguntas. Que es lo que llamábamos el diálogo socrático, un diálogo con nosotros y nosotras mismas y hacerles preguntas a nuestros pensamientos. Y esto nos incita mucho a la reflexión muchas veces. Racionalizar los pensamientos. De esta situación que tengo, ¿qué está en mi mano y qué no puedo hacer? Porque con algo que no puedes hacer ya bastante tenemos como para ir lanzando energía innecesariamente, ya que no voy a gastar toda mi energía en algo que no puedo hacer, para eso la concentro todo en lo que sí que puedo y lo relacionamos con los pensamientos estos. No voy a hacer todo bien o todo mal. Todo lo que pueda hacer bien lo voy a intentar hacer, pero no voy a querer abarcar todo. Esto es muy importante también, priorizar cosas. Muchas veces nos lanzamos a hacer cosas y no te das cuenta de qué es lo de verdad importante y lo que de verdad quieres. Yo es que soy muy de listas, esto os lo tengo que decir. Yo me hago listas de todo. Mirad, si queréis os puedo hasta enseñar. Tengo aquí, bueno, todo esto, no sé si lo veréis bien, son listas. Listas, bueno, es otra cosa. Todo listas. Y me voy tachando. Lo que es muy importante lo pongo al principio. Lo que tengo que hacer de verdad, pero no es para allá,
pues lo hago, pero lo pongo más abajo. Y lo que es secundario, digo, pues si me da tiempo a hacerlo ahora, perfecto. Y si no, pues lo haré más tarde o lo haré para mañana, que no me corre tanta prisa. Porque si no, nos saturamos la cabeza y en un día queremos hacer tantas cosas que a veces es que es normal que nos agobiemos y que nos surjan estas situaciones de ansiedad. Hay un montón de técnicas de orden, ¿eh? Cada una puede encontrar la que más le convenga. Seguimos. Lo que muy bien decía Lorena, pensar de forma realista, pensar a corto plazo y mucho más ahora. Centrarnos en el aquí y en el ahora. O sea, la situación en la que estamos es lo que tenemos. Y es que nadie nos asegura cuándo vamos a poder volver a nuestra rutina, que ojalá lo más pronto posible. Pero no lo sabemos. Entonces, lo único que sabemos es el hoy. Así que vamos a intentar hacer lo que podemos. Esto me parece súper importante. Escribir y proyectar los pensamientos. Escribir nos ayuda mucho, muchas veces, porque hay veces lo que decíamos, que teníamos tan embotada en nuestra cabeza que no sabemos ni bien cuáles son nuestros pensamientos. Entonces, muy importante, una técnica. Estoy en mi ciclo de rumiación, ¿vale? Y me paro y pienso, vale, ¿qué pensamientos se me están repitiendo todo el rato? Y puedo escribir pues las ideas que sean, 3, 5 ideas, un pensamiento. Y vamos a analizarlo, haciéndole las preguntas, lo que decíamos, haciéndole preguntas, ver si es racional o irracional, ver si puedo hacerme yo cargo de este pensamiento mío, si es mío propio o es que me lo he apropiado de algo, y escribirlos. ¿Por qué? Porque escribirlos nos ayuda a verlo en perspectiva. Esto igual os ha pasado muchas veces de, yo qué sé, tengo yo un problema, ¿vale? O un pensamiento que me tiene ahí dándole vueltas. Y al contarlo digo, pero qué tontería de pensamiento es este. O yo, ¿por qué le está dando tantas vueltas y la solución está ahí? Tan fácil. Vale, esto es como, no sé si os acordaréis o si lo hacéis, con problemas de matemáticas, que te decían, o al salir a la pizarra, vale, hazlo, dilo en voz alta, o escríbelo. Y al verlo desde otra perspectiva decías, vale, ya sé por dónde tengo que tirar. Y esto es porque pasan a un segundo nivel de conciencia, de tenerlo en la cabeza, haberlo escrito, plasmado o decirlo en voz alta. Así que es una técnica importante también, que aunque a veces pueda dar pereza y hay gente que no le gustará escribir, hay 1000 técnicas. O dibujarlo, o escribirlo, o decirlo en voz alta, lo que decimos, cada uno que encuentre su forma. Una vez analizados nuestros pensamientos, es muy importante analizar nuestras emociones también. Y por esto tenemos que saber que todas las emociones tienen un porqué, un para qué, perdón, no un porqué, un para qué. Por ejemplo, lo que decimos, la tristeza está ahí para que nos indique que hemos perdido algo. El miedo para protegernos. La ansiedad, pues lo mismo, la ansiedad nos indica también que tenemos que frenar, que tenemos que ver las cosas con perspectiva y que tienes que relajar porque si no van a surgir todos estos problemas que hemos visto antes. Nuestras emociones también las podemos personificar. Esto es una técnica que Nuria también nos podrá decir que se utiliza, que es como ver nuestra emoción como algo externo, como verla desde fuera. Hablarle, podemos hasta hablarle. Si nos vemos en un momento que tenemos mucha ansiedad, mucho miedo, o algo que tenemos ahí dentro que necesitamos sacar, pues mira, esta soy yo y este es mi bicho, lo que estoy sintiendo ahora. Mi bicho se llama, yo qué sé, nube negra. Y cuando me viene mi nube negra, pues me siento así. O no me deja pensar con claridad, o me agobio un montón, o lloro. Y verlo desde fuera, y nos lo podemos imaginar como queramos. Es como para dotarlo como para sacarlo de nuestro interior y dotarlo de vida que nosotras le creemos, al fin y al cabo. Y verlo y ridiculizar nuestros pensamientos también es otra técnica que se utiliza. Decir los pensamientos cantando o con voz
con otra voz, o de dibujos animados, o lo que os apetezca. Pero como para ridiculizarlo a nuestros pensamientos malos. Con esto que decíamos, a ver quién nos escribe. Nuria, me encantan tus ideas. Gracias. Podemos crear nuestro diario emocional. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Bueno, pues tenemos que saber que tenemos 4 sistemas de respuesta, que son el sistema conductual, el sistema fisiológico, el emocional y el cognitivo, que es lo que veníamos hablando. Ante un estímulo voy a reaccionar con estos 4 sistemas. Y hay veces que decimos que la ansiedad no sabemos por qué nos viene, no tenemos un elemento claro. Tenemos esta sensación como innata ahí, o como que es inmotivada por nada. Pero nos tenemos que hacer memoria y ver qué ha estado pasando. Por ejemplo, yo hoy me he levantado nerviosa, sistema conductual, tengo que pensar, vale, ¿pero qué he hecho estos días? Vale, pues es que ayer me fui a dormir a las 3 de la mañana, me estuve con el móvil y he dormido fatal. Sistema fisiológico, ¿qué noto? Pues noto como nerviosismo en el cuerpo, que me viene motivado por esto. Emocional, ¿qué siento? Pues me siento un poco cansada y siento como un poco de esto, de este nerviosismo, de esta irascibilidad, no sé. Y sistema cognitivo, ¿qué pienso? Claro, pues es que si me noto así de nerviosa, es que no me va a salir bien la presentación, es que lo voy a hacer fatal. Y volvemos al ciclo. Entonces, por eso está muy bien hacer este diario emocional y ver claro de dónde vienen nuestras conductas y nuestros pensamientos. Es otra técnica muy interesante de hacer. Súper importante esto, lo que hablábamos. La ansiedad, el mayor síntoma es que pensamos que no tenemos nada controlado. Tenemos que intentar aumentar esa sensación de control en la medida de lo posible. Esta frase me gusta mucho. Haz con lo que tengas lo que puedas. Lo que hay es lo que tenemos. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues es lo que tenemos que pensar. Lo que decíamos, separar entre cosas que podemos hacer y lo que no. Lo que no depende de nosotros y de nosotras lo tenemos que intentar integrar porque no podemos hacer nada con ello. ¿Qué sí que podemos hacer con lo que tenemos ahora en nuestra situación? Vamos a dar una serie de tips, que seguramente es lo que probablemente ya sabéis algo de esto. Lo que resiste, persiste. Lo que se acepta, se libera. Jolín, Lorena, qué guay esa frase. ¿Es verdad? ¿Pensáis así? Qué bien vuestras reflexiones. Sí, totalmente. Me apunto las 2 frases. Qué bien. Me encanta que compartáis cosas. Vale, ¿qué podemos hacer dentro de nuestro descontrol que estamos viviendo ahora? Pues marcarnos unas rutinas. De normal, solemos tener una rutina, pues tenemos que hacerlo en la medida de lo posible para que nuestra cabeza y nuestro cuerpo siga funcionando, porque si no nos atrofiamos y luego cuando salgamos a la calle a ver quién funciona. Priorizar nuestro autocuidado, eso es. Lo que nos guste hacer, lo que siempre hablamos. El descanso, la alimentación sana en la medida de lo posible. Marcar unos horarios, porque será mucho más fácil que llevemos todo bien marcando unos horarios que no tengamos nada. En plan, la alimentación, si estamos comiendo y picoteando a todas horas o comiendo mal o a deshoras, nos va a pasar factura también. Gestionar los días, esto es lo que veníamos hablando. La sobreinformación, qué peligrosa es ahora. ¿Qué opináis de esto? ¿Estáis todo el rato escuchando noticias de todos los medios? Es que también es muy complicado porque si no las ves tú te las dicen o bien por grupos de WhatsApp o por internet o que si mira qué meme me han pasado, mira lo que dice este. Es que qué horror. ¿Cómo está? Llevo sin ver un telediario como 10 días. Pues muy bien. Total, si va a pasar algo te vas a enterar, Andrea.
Así que cuanto más prevención se haga, menos riesgo habrá de tener ansiedad. Qué bien, sí, claro. Total, si lo prevenimos, pues eso que nos vamos ahorrando. En tiempo para ti, lo que decimos, tiempo tenemos, pero es que a veces lo invertimos en todo menos en nosotras y nosotros mismos, ¿verdad? Pues tenemos que ver nuestras prioridades y cuidar nuestras relaciones sociales. Eso también, pues ahora con los medios que tenemos, que si una llamada, que si nos podemos videollamar, esto también es importante. Estamos viendo otras caras, estamos compartiendo ideas, información, y eso también es muy bueno para estos días. Siempre es importante, pues ahora mucho más. Vale. Pues estas cositas son los que podemos controlar dentro de lo poco controlable que es esta situación. Porque si fuese por nosotros y por nosotras, creo que ya estaría esto pasado, ¿no? Esta frase me gusta un montón. A ver qué os parece. La mente crea problemas que no existen. Aprende a dominarla. Este es el gran problema que decíamos, que nuestra mente es tan poderosa que lo que ésta piensa o lo que ésta se cree que es subjetivo, muchas veces los hacemos nuestros. Entonces tenemos que aprender a controlarla a la medida posible con estos trucos que vamos dando. Vale. Esto es muy fácil, ¿no? Todo lo que hemos hablado, la teoría está súper clara. Vale, yo cojo mi pensamiento, lo miro desde aquí, le hago unas preguntas, a ver. Pero claro, que te digan que te tienes que empezar a hacer preguntas a tu pensamiento cuando estás hasta aquí, cuando tienes una energía y unas taquicardias brutales que no te dejan ni pensar. Entonces, para eso, vamos a explicar una serie de técnicas que lo dicho, yo las explico y a cada persona le vendrá bien una o les vendrá bien otra. Y se podrían resumir en que son técnicas de meditación, de focalización en el presente y de respiración, que realmente son importantes. Ay, si me he olvidado de añadir una que os diré. Vale. Respiración diafragmática. El cerebro tiene que estar oxigenado. Si no oxigenamos el cerebro, estos pensamientos van a seguir ahí estancados y rumiando todo el rato. Entonces necesita un poco de aire. Como nosotros cuando nos levantamos necesitamos abrir las ventanas, pues lo mismo. La respiración diafragmática, ¿en qué consiste? Podemos poner, a ver, la mano en la tripa y notar cómo se hincha y cómo se deshincha, pero tenemos que tener un ritmo. Es como si tuviéramos un globo en la tripa. Tenemos que coger 2 segundos por la nariz, aguantarlos y expulsarlos por la boca 4 segundos. Puede ser el número que queráis, pero siempre que expulsemos el doble de lo que cojamos, ¿vale? Si cogemos 2 por la nariz, echamos 4 por la boca. Si cogemos 4, expulsamos 8. Y notamos cómo se infla y se nos desinfla el abdomen. Esta una. El escáner corporal. Esto es una técnica de focalización en el presente también. Y esto consiste en cerrar los ojos para concentrarnos más. Se puede hacer en cualquier situación. Y pensar desde las puntas de nuestros pies hasta nuestra cabeza en qué tenemos. Pues por ejemplo, tú te focalizas en los pies, en los dedillos, vas subiendo, vas pensando, como si te hicieses una radiografía de arriba abajo, pero con la mente. Y esto nos sirve también para parar un poco y para plantarnos en el presente. Venga, hasta luego, que se me va todo. El de la vela. El de la vela es una forma también de manejar la respiración, que consiste en tener una vela encendida, yo qué sé, en 1 metro de distancia o así, y consiste en soplarla de manera que la llamita vemos cómo se mueve, pero que no se llegue a apagar. Esto es una manera de controlar la respiración y que no sea, y tener un fin. Esto también os puede servir mucho si a vosotras y a vosotros mismos, o también para niños y niñas
que puede ser como más juego, ¿no? Porque si pones a un niño a respirar sin más, va a decir, ¿y esto para qué hago? Pues por lo menos tienes un fin y puede ser una distracción. Otro ejemplo de esto es prácticamente lo mismo, pero con una cuchara y agua. Coges una cuchara de sopa y le echas un poquito de agua y consiste también en soplar, o sea, en respirar y ver cómo se tambalea el agua, pero sin que llegue a derramarse nada. Así que esta también puede ser otra técnica más distractora. Mindfulness, nos habla Cristian. Muy bien, eso es. Y la última, jolín, la relajación progresiva de Jacobson. Esto es una técnica que consiste, lo mismo, desde abajo, desde los pies hasta la cabeza, de ir contrayendo y soltando los músculos. Desde los pies, es que no me los veis claro, apretando mucho, mucho, mucho y soltándolos. Luego intentándolo hacer con los gemelos, luego con las piernas. Pilar Botua, vale, lo admito. Todo, hasta llegar a las manos, que las contraemos y las soltamos. Y veremos como que soltamos energía. Y es otra técnica para focalizarlo. Y luego hay otra que se me ha olvidado poner, que es muy sencillita, que es cuando estamos en ese momento de ansiedad pleno, que no nos podemos centrar, tenemos que pensar en 3 cosas, que esta igual la conocéis. Es pensar en una cosa del color que queramos, una cosa útil y una cosa bonita. Así, por ejemplo, y ahora pensaría, que alguien me escriba un color, porfa. El que sea. Azul. Mira, os habéis puesto de acuerdo además. Azul, vale. Pues yo diría, azul, una botella, una cosa útil, unas tijeras que tengo aquí, y una cosa bonita. Ay, esto que es una monada. Mirad. Por ejemplo, es otra técnica. Vale. ¿Pero qué hace? Que se me va todo. Jolín, no quiero esto. Un segundito. Vale, y ahora ya sí que las paso un poco rápido. Vale, todas estas técnicas que teníamos. Y que es muy importante también en estos momentos, la creatividad. Pensar que tenemos muchos, hay planes y tenemos formas de actuación. Entonces tenemos que ir potenciando la cabecita. Bueno, estas son frases que son buenas. Y esto es una viñeta que todo depende mucho de la perspectiva en lo que lo vemos. Este te cuenta, bueno, está el hombre boca abajo y le dice, ¿pero por qué sonríes? Y el camarero se pone de que no está sonriendo y es que realmente, como le ve, es al revés, que la cara parece que sí que está sonriendo. Entonces depende mucho de la perspectiva con la que vemos las cosas. Y otro concepto que me encanta es el concepto de resiliencia, que es una capacidad con la que cuenta el ser humano en la que, a pesar de todos los elementos desestabilizadores que nos pueden ocurrir, como es esta situación ahora, que la vemos muy bien, es la capacidad de aguantar pese a esto y adaptarnos. Y aquí hay una viñeta que es de un pingüinillo que se cae en una ola y es como, venga, vamos a volver a tirar. En la medida que podemos, también, todo esto. Vale, y este es un texto de Michel Mancio, no lo sé pronunciar, que os lo voy a leer. Dice, a pesar de traumas graves, incluso muy graves, o de desgracias más comunes, la resiliencia parece una realidad confirmada por muchísimas trayectorias existenciales e historias de vida exitosas. De hecho, por nuestros encuentros, contactos profesionales y lecturas, todos conocemos niños, adolescentes, familias y comunidades que encajan shocks,
pruebas y rupturas, y las superan y siguen desenvolviéndose y viviendo, a menudo a un nivel superior, como si el trauma sufrido y asumido hubiera desarrollado en ellos, a veces revelado incluso, recursos latentes y aún insospechados. Esto me gusta mucho porque en esta situación, jolín, lo describe súper bien. Esto es un shock que lo está poniendo a prueba, como decía Nuria también, esto es un reto, y a ver cómo salimos de esto, que seguramente estaremos descubriendo cosas que no sabíamos de nosotros y nosotras mismas, como personas individuales y como sociedad incluso. Así que me ha gustado mucho. Y quiero acabar con una frase que me gusta un montón también, esta es de Darwin. Dice, resiliencia. No son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes. Sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios. Es que a mí la adaptación nos estamos adaptando. Esto es una prueba de adaptación lo que estamos viviendo ahora mismo. Así que por eso la he elegido y me gusta mucho. Y bueno, con esto ya podremos dejar unos 10 minutillos últimos de preguntas para quien quiera y que recordéis que antes o después esto va a pasar. Veremos en qué condiciones, pero esto pasar va a pasar. Y mientras tanto, pues tenemos que hacer lo que podamos con lo que tenemos, como hemos dicho. Así que si alguien quiere comentar algo, súper bien. Genial, Nuria, me encantaría que te metieras, la verdad. Eso es. ¿Te puedes poner tú la cámara, Nuria? Sí, hola. Ay, genial. Bueno, me encanta, Andrea. Qué bien que os guste. ¿Ahora me veis o como Sí, si... te vemos, Ah, vale. te vemos. Sí, Perfecto. yo creo Muy que ha bien. estado muy bien porque se ha visto todo. Hemos aprendido lo que es la ansiedad y luego focalizada en el estado actual.